Flexbox es un modelo de diseño que se introdujo en el año 2017 a los fines de facilitarnos la alineación y organización de los elementos en nuestros diseños. Los invito a ver este video para conocer y aprender cómo manejar nuestros elementos HTML desde el contenedor padre y desde los items. Para comenzar vamos a utilizar un archivo HTML donde tenemos un contenedor principal con 5 hijos, con 5 items, y vamos a ir jugando un poquito con estas cajitas, alineándolas, dándoles un espacio específico para ir entendiendo un poquito el mecanismo de Flexbox. Flex es genial, puede costar un poquitito al principio. Tal vez empecemos a entrar en un loop, en un ciclo infinito donde vamos a empezar a testear hasta que nos quedan nuestras cajas como nos gustaría y ahí nos animamos a tocar mucho más, pero podemos llegar a utilizar propiedades innecesarias o duplicadas y tener un código sucio. Entonces la idea es entender qué estamos haciendo con Flex para que cuando necesitemos hacer algún cambio vamos directo a las propiedades necesarias. Entonces, para entender Flex tenemos que tener en cuenta dos reglas de oro. Primero que vamos a tener unas propiedades que son específicas del contenedor y vamos a tener que utilizar ya después unas propiedades que son específicas del items. Segundo, Flex es bidimensional, por lo tanto trabaja con dos ejes, un eje principal y un eje secundario. El eje principal y el eje secundario no siempre van a ser los mismos, ya que va a depender en qué dirección hemos determinado que estén los items. Si hemos determinado que está en fila, el eje principal va a ser el horizontal y el eje secundario el vertical, pero si hemos determinado que los items estén en dirección columna, se va a cambiar, pasando entonces a ser el eje principal el vertical y el eje secundario el horizontal. Teniendo ya en mente esas dos reglas, vamos a comenzar con este archivo muy sencillo que tenemos un div contenedor y sus 5 items hijos. Y yo ya le he dado algunos pequeños estilos como para que obtengamos este resultado. Vamos a empezar por el contenedor. Muy importante. Recién dijimos que utilizamos Flex desde el contenedor y desde los hijos, pero principalmente desde el contenedor, y es desde allí donde nosotros vamos de alguna forma a activar el uso de Flex. Necesitamos decirle al navegador que vamos a utilizar Flex. Inmediatamente vemos un cambio. ¿Qué significa esto? Vemos que nuestros elementos hijos se han puesto en fila, que están al principio de la fila y que nos están ocupando todo el alto del contenedor y ya dejaron de ser elementos en bloque los items, sino que pasaron a ser elementos inline blocks. Esto se debe a que en cuanto nosotros le avisamos al navegador que vamos a usar Flex a través de Display Flex, el navegador nos va a traer por defecto 3 propiedades, ¿sí? Bien. Primero nos va a determinar la dirección en que vamos a trabajar. Entonces nos trae la propiedad de Flex Direction, Row, y cada vez que nosotros trabajamos en una dirección y determinamos entonces cuál es el eje principal, tenemos que saber que ese eje tiene un principio y un final, un start y un end. Flex maneja el eje principal con la propiedad Justify Content y en este caso nos está indicando que los items van a estar ubicados al principio de ese eje. Para manejar el eje secundario, que en este caso es el eje vertical, porque los items están en fila, utilizamos la propiedad Align Items y vamos a ver que el navegador ha traído por defecto que esos items en el eje secundario estén stretch, que me ocupen todo el alto. Estas son las 3 propiedades y valores que nos trae
el navegador en cuanto usamos DisplayFlex. Obviamente, si nosotros queremos lograr este efecto, que estén en fila, que estén al principio del eje y que en el eje secundario nos ocupe todo el alto con el valor stretch, no sería necesario que lo escribamos. Pero si queremos ir modificándolo, vamos a tener que conocer esas tres propiedades principales que solemos usar en el contenedor. Vamos a mantenernos en la fila, es decir que Fly Direction Row lo tenemos, y vamos a jugar un ratito con las cajitas, con los items, para ir entendiendo las otras propiedades. Habíamos dicho recién que para manejar el eje principal, que en este caso es el horizontal, utilizamos Justify Content. Observemos todos los valores que podemos manejar con Justify Content. Podemos centrarlos, los podemos poner al final del eje, o podemos aprovechar este espacio disponible para que nos lo organice en esa fila, dándoles a cada ítem el mismo espacio entre ellos. Es un valor muy bonito que utilizamos sobre todo en los menús de navegación, que es Justify Content Space Between. ¿Qué ha hecho el navegador? Ha colocado el primer ítem bien pegado al inicio del eje principal y el último ítem bien pegado al final del eje principal, y después todo el espacio que tenemos disponible le ha dado un gap, un espacio entre los ítems. Sin importar el ancho del navegador, lo va a ir adaptando. Por eso decimos que son cajas flexibles. Si nosotros quisiéramos que el espacio entre los ítems sea el mismo, tendríamos que utilizar Justify Content Space Around, y le está dando a todos los ítems, sin importar si están al principio o al final, el mismo espacio. Entonces, este espacio a la izquierda va a ser el mismo espacio que tengo a la derecha. A la caja número 2 le damos el mismo espacio a la izquierda que a la derecha, y lo mismo así hasta el final. Obviamente, entre los elementos que tenemos en el centro va a haber el doble de espacio, porque hay que sumar el espacio que tenemos a la derecha y a la izquierda. Si nosotros quisiéramos que siempre tuviera el mismo espacio, tendríamos que utilizar Space Evenly. Y no importa si estoy al principio o al final, siempre vamos a tener el mismo espacio entre los ítems, convirtiendo una caja totalmente flexible. Vamos a trabajar ahora con el eje secundario, que en este caso, al estar los ítems en dirección fila, el eje secundario es el vertical. Y para poder manejar y manipular los elementos hijos en el eje secundario, recurrimos a la propiedad Align Items y los podemos centrar. Queda muy bonito. La verdad que fíjense que con 3 líneas de código hemos logrado este efecto. Los podemos poner al final. Por defecto es stretch, acuérdense, lo podemos poner al principio y tendremos un hermoso menú de navegación si estos fuesen los enlaces. Vamos ahora a modificar la dirección para poder modificar de este modo cuál sería el eje principal y el eje secundario. Entonces modificamos la dirección y en lugar de ser fila vamos a ponerle columnas. Volvemos a lo mismo. El eje principal es el vertical y habíamos dicho que el eje principal se maneja con Justify Content y que por defecto es Flex Start. Por eso lo tenemos como al comienzo del eje. Y que para manejar el eje secundario es Align Items y por defecto es Stretch. Por eso no se está ocupando en este caso todo el ancho todo el ancho del contenedor. Volvemos a jugar un poquito. Vamos a decirle que queremos los ítems al final del eje principal vertical y que los ítems en el eje secundario horizontal estén en el medio. Y obviamente podemos volver a utilizar Justify Content Space
evenly, como recién, y en el nivel secundario y en el eje secundario horizontal los podemos pasar al principio del eje. Hasta el momento hemos trabajado con ítems que nos ocupan una fila o una columna, pero vamos a ver cómo tendremos que utilizar, qué propiedades tendremos que utilizar si tenemos multilínea, ¿sí? Que tenemos muchas líneas. Les he dado a los hijos un ancho de 200 píxeles y ustedes me van a decir, bueno, pero acá no hay 200 píxeles porque si tenemos 5 hijos y cada uno tiene ese ancho, tendremos que tener un total de 1000 y no es lo que estamos viendo. Bien. Por defecto, Flex no nos permite tener a los ítems en muchas líneas, sino que lo acomoda en la única línea que tiene en el espacio disponible, y si sobrepasa el ancho, no lo va a escuchar. Lo que va a hacer es tratar de acomodarlos en ese espacio que tenemos, y si tenemos más espacio, sí podemos. ¿Estamos? Pero a mí me gustaría que se mantengan estos 200 píxeles y obviamente voy a tener que tener los ítems uno debajo del otro porque no me van a alcanzar en ese ancho. Entonces vamos a pisar la propiedad Flex Wrap, que por defecto es No Wrap, y le vamos a decir que sí, que yo quiero que si vos necesitas crear una línea nueva porque el ancho de los ítems sobrepasa el ancho del contenedor, vamos a crear una línea nueva y le indicamos que la cree. Perfecto. Cuando trabajamos con multilínea tenemos que tener en cuenta que seguimos manteniendo nuestras propiedades para trabajar en el eje horizontal, pero ya no nos va a servir Align Items. Vamos a tener que recurrir a otra propiedad que es Align Content, donde va a modificar los hijos ya como un bloque entero, los mueve en bloque. Tiene que mover todo un contenido en el centro. ¿Sí? Entonces, y seguimos obviamente trabajando en el segundo eje, en el eje secundario. Align Contents vendría a reemplazar a Align Items cuando tenemos los hijos en una estructura multilínea. La propiedad Gap nos va a permitir darle un espacio en los dos ejes, tanto en las filas como en las columnas. Vamos a darle un espacio de 20 píxeles y veamos que ese espacio se los hemos dado en los dos ejes. Ahora nos gustaría tener mayor especificidad en los estilos de Flex en los hijos. Vamos a jugar un poquito con las cajas número 1 y número 5. Para ello vamos a darles una clase más específica a cada uno. Comparten los estilos de la clase hijo, que es el color de fondo, el padding, pero damos una clase propia para cada uno de ellos. Vamos a utilizar una propiedad Flexbox donde nos va a permitir cambiar el orden en que nos están apareciendo los elementos hijos. Por ejemplo, me gustaría que el 1 estuviese al final y no al principio. Usamos una propiedad muy sencilla en cuanto a nombre, que es order, y le digo que este sea el valor 1. Y fíjense cómo pasó de estar primero a estar último. ¿Por qué 1? Porque por defecto todos tienen el orden 0. Este es 0, 0, 0, 0 y respetan el orden en que nosotros hemos escrito estos elementos hijos en el HTML. Si quiero que esté al último de la fila, le voy a tener que poner un número más, una cantidad más en valor numérico, por lo tanto es 1.
si yo quisiera que pasáramos el 5 después del 1, ¿cómo les parece que tendríamos que escribirlo? Si este es 0, 0, 0, 0 y este es 1, el 5 tendría que estar en el orden, muy bien, 2. Entonces tengo 0, 0, 0, que son los que traen por defecto, orden 1, orden 2. Perfecto. Otra propiedad muy útil que tenemos para Flex y en los hijos es Flex Grow. Por defecto todos los hijos tienen un ancho de 50 píxeles, pero nos queda este espacio en blanco que la verdad que nos gustaría que se rellene. Es un espacio que tiene Flex disponible. Entonces vamos a intentar que el ítem número 5 no respete los 50 píxeles de ancho, sino que bueno, que si sobra espacio, por favor, lo rellenemos. Entonces, al hijo 5, que ya tiene esa clase, le decimos que crezca y que ocupe todo ese espacio que tenemos disponible. No interesa si es más ancho o más angosto, completemos, rellenemos ese espacio en blanco que nos queda. Tenemos la propiedad opuesta a Flex Grow, que es Flex Shrink, que justamente lo que va a hacer es que si no hay espacio disponible, me gustaría que vayan manteniendo en lo posible el ancho y ayudaría si el 5 ocupara la tercera parte de lo que le corresponde. Entonces, Flex Shrink y le digamos que ocupe la tercera parte. Por defecto es 1. ¿Vieron cómo ya se nos ensanchó? Para poderle dar prioridad al ancho del resto de los hijos. Esta vez a los hijos, en lugar de utilizar el ancho de 200 píxeles, vamos a utilizar una propiedad donde le va a dar un valor alto o ancho dependiendo de cuál es la dirección y el eje principal. En este caso la dirección es la fila, por lo tanto la propiedad Flex Basis le va a afectar al ancho. Pero si cambiamos la dirección y decimos que pase de columnas, de filas a columna, el ancho le va a corresponder al alto. Este es un valor base que va a afectar al alto si estamos en dirección columna y al ancho si estamos en dirección fila. Vamos a trabajar de forma individual en el eje secundario con el ítem número 5 y le vamos a decir que no esté al principio, sino que esté al final. Para eso utilizamos en la clase hijo-medio 5 la propiedad align self, es decir, que vamos a alinearlo solamente a él y le vamos a decir que lo queremos al final. Vamos a probar con el hijo número 1 y le vamos a decir que a este solito, solamente este, lo vamos a poner en el centro. Tengan en cuenta que acá estamos trabajando en el eje secundario. Podemos modificar específicamente a los hijos en cuanto a su posición en el eje secundario, pero mantienen la propiedad en el eje principal, que es en columna. Es decir, que lo estamos moviendo en eje secundario fila, por eso podemos al principio, al centro o al final. Como habrán visto, Flex es genial, es muy poderoso. Si sabemos manejarlo y entender en qué eje estamos trabajando, cuáles son las propiedades propias de un contenedor y cuáles son las del hijo, y entender que cada eje tiene un principio y un final, vamos a hacer maravillas y vamos a poder maquetar muy fácilmente nuestros diseños. Los invito a que sigamos aprendiendo, vean los demás videos, suscríbanse, denle like y compartan a todas aquellas personas que ustedes creen que les puede interesar y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias por estar.